Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Avanza en Venezuela posibilidad de que régimen y oposición adelanten un diálogo que dé solución a los problemas que generaron las protestas. Estoy listo, pues, desde hace 8 o 9 semanas, desde hace un año, desde siempre hemos estado listos para dialogar, para conversar, para decirnos verdades, pero sobre todo para trabajar por Venezuela. Los tibios e inciertos acercamientos son promovidos por un grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas que por segunda vez están en Caracas respaldando las eventuales y complejas conversaciones. Yo creo que la unidad ha dicho con claridad todas las condiciones para que en el país exista un diálogo sincero, honesto, transparente. Esa es nuestra posición. El diálogo genera escepticismo en los disidentes que no entienden cómo al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro habla de paz, continúa reprimiendo violentamente las manifestaciones pacíficas y mantiene en las cárceles a varios representantes de la oposición. Y nosotros no vamos a negociar. Nosotros no creemos en un diálogo en donde nos están poniendo condiciones. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el diputado del partido Primero Justicia, Ismael García, y el líder estudiantil, Vilca Fernández, debaten sobre si la oposición debe o no sentarse a dialogar con el régimen y las condiciones que en caso de hacerlo deben exigir los disidentes en las eventuales conversaciones. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la reunión exploratoria a la que este martes asistieron representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición. El encuentro tuvo como objetivo determinar si existen condiciones o no para que se dé un diálogo entre las partes. El punto clave, en medio de la represión de las protestas pacíficas, que ya completan más de 2 meses, 8 cancilleres de UNASUR regresaron a Caracas esta semana para impulsar y mediar para que delegados de los disidentes y del régimen logren una solución consensuada que ponga fin a la crisis política que sufre Venezuela. Que en las próximas horas se dé ya la reunión formal, que será pública y que los venezolanos podrán también compartir y ver, y allí nos estarán acompañando como testigos de buena fe 3 cancilleres de los que nos han acompañado. El canciller, vamos a comenzar por la dama, la cancillera María Ángela Holguín de Colombia, el canciller Ricardo Patiño y el canciller Figueiredo de Brasil. Vamos a estar allí, también muy probablemente nos acompañe el nuncio, ¿no?, representante del Vaticano. De que uno de los asuntos que más nos ha preocupado, que más nos ha motivado a venir a esta reunión, que más nos motivó a nosotros durante la reunión sostenida hoy y también a los representantes del gobierno en cuanto al tiempo y el interés que demostraron en sus intervenciones, es la situación de los estudiantes venezolanos. El punto clave, la oposición y el gobierno se reúnen por primera vez luego de más de 2 meses de protestas pacíficas que tras haber sido reprimidas con violencia por parte del régimen dejan hasta ahora 39 muertos. Ante esta situación, jóvenes del denominado Movimiento de Resistencia contra la Revolución Bolivariana rechazaron los eventuales diálogos entre las partes, argumentando que no pueden negociar con quien al mismo tiempo los está atacando, agrediendo, insultando y encarcelando. Desde luego
que queremos un proceso de encuentro, de diálogo que nos lleve a una transición democrática, y eso exige unas reformas políticas profundas. Ahora, ¿qué estamos pidiendo? Para tener la garantía, la seguridad de que no es un nuevo engaño, que se den ciertas condiciones, y son condiciones muy razonables, porque los estudiantes, ¿qué están pidiendo? Los dirigentes sindicales, los periodistas y en este caso nosotros desde las fuerzas democráticas. Bueno, en primer lugar, que cese la violencia y la represión de manera inmediata. ¿Cómo pueden hablar de diálogo si ayer, esta noche, están atacando jóvenes y atacando venezolanos que pacíficamente protestan en la calle? Y desde luego exigimos la liberación de los presos políticos, porque si no, ¿con quién quieren dialogar? Si siguen amenazando o metiendo y deteniendo gente, ¿con quién quieren dialogar? ¿Van a dejar libres solamente con los que ellos quieren hablar? De modo que la liberación de los presos y el cese inmediato a la represión son condiciones previas a los efectos de tener la garantía de que es un diálogo genuino el que se plantea hoy a los venezolanos. El punto clave, la sombra de la violencia y la represión estatal que sirve como telón de fondo a los eventuales diálogos que buscan adelantar el régimen venezolano y la oposición. Cifras entregadas por el Foro Penal Venezolano indican que 2.270 personas han sido detenidas tras las manifestaciones pacíficas, 98 de ellas continúan privadas de la libertad. Represión a las movilizaciones. Dirigentes políticos de oposición presos. Que tenemos que construir una salida a este desastre. Otros cercados por el oficialismo y despojados de su cargo en el legislativo por llevar a instancias internacionales la voz de quienes piden respeto a los derechos humanos y preservar la democracia. Esta diputada es que pague ante la justicia venezolana por los crímenes cometidos en este país. Vejámenes y ataques a manos de bandas armadas aparentemente afines al régimen chavista. Una cifra superior a los 2.000 detenidos, 98 de los cuales, según el Foro Penal Venezolano, el régimen mantiene privados de la libertad desde el inicio de las marchas hace 2 meses. 39 personas muertas y otras 608 heridas en hechos relacionados con las protestas, según cifras oficiales. Por eso ha asumido el compromiso de que no solamente en el caso de que haya violación a los derechos humanos estamos haciendo justicia, sino también en todos aquellos casos en que aparezcan responsables. Ese es el panorama que a grandes rasgos resumen parte de la crisis que azota a Venezuela mientras una comisión de 8 cancilleres de la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, trata de mediar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Mire, el que quiere besar, busca la boca. El que quiere paz, va a dialogar, así sea en el infierno. La desconfianza entre las partes es evidente antes del llamado al diálogo y en otras ocasiones, cuando lo ha reiterado, el presidente Nicolás Maduro sigue justificando el uso de la fuerza contra las protestas. Le voy a dar unas horas apenas a los chuki, a los asesinos que tienen tomada la Plaza Altamira y la Avenida Francisco de Miranda, y si no se retiran, voy a ir a liberar esos espacios con la fuerza pública. Las prevenciones de algunos sectores de oposición ante un posible diálogo tienen su fundamento en cuestionadas acciones y amenazas provenientes del régimen, entre ellas la de seguir enviando a la cárcel a sus detractores. Uno de ellos está preso, los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. No tengo duda de eso. Yo voy a defender la democracia y la paz de este país como jefe de Estado. La incertidumbre frente a las condiciones de un posible diálogo en medio de la tensión que vive Venezuela coincide con las advertencias hechas por Amnistía Internacional en su más reciente informe sobre el país bolivariano. Amnistía Internacional ha recibido con preocupación informes sobre abusos a los derechos humanos presuntamente cometidos por grupos armados pro gobierno que con frecuencia habrían actuado contra los manifestantes sin que las fuerzas del orden intervinieran para salvaguardar el derecho a la vida e integridad física. La ONG Internacional también aseguró haber recepcionado decenas de denuncias que señalan a las fuerzas del orden venezolano como principales responsables de tortura y tratos crueles.
Los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los detenidos parecerían tener como objetivo castigarlos por su participación o supuesta participación en las protestas.